¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a esta la segunda edición que hacemos con Nicole, que puede salir miércoles en la noche, el jueves de todas maneras, en fin. Hay bastante elasticidad, como dicen ahora, en estas cosas. Yo antes hablaba de falta de rigor, pero ahora se habla de flexibilidad. Eh, Aquí estamos, buenos días, que ojalá, o buenas noches. Los va a Buenas saludar noches, Nicole los probablemente. pastores. Buenas noches, los pastores. Ya, eso fue todo. Bueno, tenemos un montón de cosas. Hoy Ay, día ha estado muy repleto de noticias, pero antes de entrar a las noticias, les quiero recordar, amigos, que este programa lo auspicia en la semana el método EVE, que es para que usted elimine la barriga colgante, para que elimine la celulitis, las estrías y otras cosas feas, con métodos traídos de Corea del Sur que están diseñados para eso, no hay otra manera. Y usted, el que ha querido quizás desde cuándo eliminar la barriga corriendo, o de repente escucha la última dieta que está de moda y sigue la guata ahí porque no se elimina de esa manera. Hay métodos específicos diseñados para eso que trajo el método EVE a Chile y que se imparten en tres locales, uno en Concón, otro acá en Vitacura, o sea, acá digo por Santiago, y el otro en Los Ángeles. Póngase en contacto, ahí está la dirección, vea los detalles y elimine esas cosas que usted la ha combatido sin resultados por mucho tiempo. Sigo con Ángel Hey, un corredor inmobiliario muy efectivo por los métodos, por la cantidad de tiempo que dedica y porque se concentran pocos pedidos de arriendo o de venta de propiedades. Así es que póngase en contacto si usted está estancado hace tiempo con una propiedad que no ha logrado mover. Y termino con Remodeling, una empresa de puros profesionales para arreglar o cambiar parqué, arreglar o cambiar o componer muebles de cocina, que son complicados, tiene mueblistas especializados en eso. Hay pintores profesionales, hay arquitectos para remodelaciones de todo tipo, etcétera. Profesionales para entregar un trabajo profesional, estimados amigos. Dicho lo cual, entramos a las cosas del momento. Entiendo, Nicole, que la Contraloría se pronunció sobre el tema de los niños haitianos. mira, muy importante porque independiente que se haya ubicado 64 niños haitianos, el fondo del asunto, más allá de ubicarlos o no, de partida es una pequeña muestra de 64 niños en el cual, en un universo que se habla de 4.000 o 5.000. Hoy día yo tengo en mi canal una entrevista al ex diputado Juan Manuel Fuenzalía, era diputado de la UDI, ya no está en el Congreso, terminó su periodo, que fue el primer diputado que hizo una denuncia directa a Contraloría. ¿Por qué Contraloría en su momento? Esta fue una denuncia el 2022, por ahí. Porque recurrió, ustedes lo pueden ver ahí en la entrevista, a todos los organismos que tienen que ver o están relacionados con la migración, incluido el presidente de la República, incluido el Ministerio del Interior con Carolina Toá, subsecretario Monsalve, Servicio de Migraciones, PDI, DGAC, todos. Y nadie le contestaba o le contestaban formalmente como lo que hemos hablado, oficios, que al final es decir, sí contesté, pero en el fondo no contestaron. Y fue el primer diputado que hizo una denuncia. Producto de esa denuncia es que se ha desarrollado el caso. Después también estuvo involucrado Johannes Kaiser, pero el punto es que hoy sale el informe de Contraloría. Lo que supimos la semana pasada era el informe preliminar que se filtró. Y hoy además fue Luis Taller a dar explicaciones al Congreso, a la Cámara de Diputados, en esta comisión investigadora. No dijo nada, salvo ex post, es decir, yo hice. Él es sociólogo a cargo del Servicio de Migraciones del Frente Amplio. Pero mientras estaba dando explicaciones, sale este informe muy severo de Contraloría. Hay dos cosas hoy día muy importantes que hacen ver que aquí estamos ante una trama Complejo. tremenda, no solamente de omisión del Estado, sino que debe haber una trama de corrupción del Estado. No del Estado, mija, de los funcionarios del Sí, Estado. yo entiendo, es una manera de decir, ¿no? Pero Mm. sí, entiendo el punto. Ahora, ¿qué es lo que dice Contraloría? En el fondo que al relajar y rebajar los requisitos para el ingreso de estos niños a través del Servicio de Migraciones, a través de un oficio, sus papeles, se cometió una ilegalidad porque esto tiene que ir por ley.
Les voy a leer algunas cosas porque son importantes. Apunta el informe de Contraloría directamente al mecanismo utilizado por Migraciones para flexibilizar exigencias documentales en favor de los determinados solicitantes. Esto no solamente con respecto a los niños, ¿eh? Ojo que también tiene que ver con el turbio caso del ingreso de inmigrantes haitianos. No, no estoy diciendo que la población haitiana sea turbia, estoy hablando que el ingreso de poblaciones del ingreso de haitianos a medianoche es turbio. La Contraloría recordó que hay una ley, 21.325, que establece expresamente que los procedimientos, documentos y plazos y requisitos para acceder a permisos migratorios deben estar regulados por la ley y sus reglamentos, no por una instrucción del Servicio de Migraciones, un memorándum interno, que fue lo que hizo Luis Taller. ¿Y cuál fue una de las conclusiones de Contraloría? Los requisitos de documentación idónea para el ingreso y egreso del país están establecidos en esa ley, no pueden ser modificados o exceptuados mediante un memorándum. Luego dice, ello implica funcionar a través de este memorándum, arrogarse atribuciones propias de los poderes colegisladores o una potestad reglamentaria en su caso que el Servicio de Migraciones no lo tiene. Después dice, vulneración del ordenamiento jurídico, hay todo un capítulo con respecto al procedimiento, me voy a saltar porque es bien largo, tenemos muchos temas hoy día. Además, la investigación identificó múltiples incumplimientos en los expedientes revisados. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Una cosa además no solamente es rebajar los requisitos, sino que además permitir documentos que no son legales. Por último, si están solamente pidiendo un carnet de identidad, chequemos que ese carnet de identidad sea correcto, ¿no? Tampoco se hizo eso. Entonces, ¿qué es lo que dice Contraloría? Entre ellos dice los incumplimientos, certificados de antecedentes penales vencidos, certificados de nacimiento sin legalización, pasaportes que no cumplían exigencias reglamentarias, ausencia de documentación requerida respecto de los vínculos familiares. En varios casos, Migraciones simplemente justificaba todo esto diciendo que Haití tenía un complejo contexto político y de seguridad. Se vulneraron las normativas constitucionales y legales, dice. Luego dice falta de coordinación de las instituciones chilenas, eso es lo que dice Contraloría. Hay algunos capítulos del informe que dice se detectó ausencia de medidas específicas para casos sensibles como fallecimiento del familiar que justificaba la reunificación, menores que viajaban sin padres o tutores legales, seguimiento posterior al ingreso al país, verificación efectiva de sus domicilios y los responsables a cargo de los menores. Esto es un deber jurídico, dice Contraloría. Después habla de los vuelos, que eso ya más o menos lo sabemos. Me voy a aceptar varios. Los vuelos con Caribbean, Sun Airlines y Charter, que nadie sabe quién pagó, de a dónde vienen. Después dice, pide buscar medidas, etcétera. Pero además, Fernando, antes de darte la palabra, Gracias. hay un informe que hoy día pone Radio Bio Bio de magistrada del Tribunal de Familia de Pudahuel que se envió el 2022 a la Corte Suprema por el ingreso de estos niños haitianos en vuelos privados, donde relatan que, por ejemplo, hay aviones donde vienen 50 niños y apenas 2 adultos a cargo, que existían problemas de identificación, se duplicaban, por ejemplo, carnet de identidad entre los niños, varios tenían el mismo número, digamos. En algunos casos eran niños muy pequeños, estamos hablando de 3 años, no manejaban el idioma español, no sabían con quién iban a cargo, no entendían nada, dice el informe de la magistrada del Tribunal de Familia, y pide tomar cartas en el asunto. Tiene más detalles este informe, pero quiero decir que estos 2 antecedentes que se supieron hoy mientras grabamos, el día miércoles, el Tribunal de Familia que remitió a la Corte Suprema y además el informe de Contraloría, se puede concluir muchas cosas que las voy a decir después que hable, Fernando. Bueno, mira, el asunto
Es una máquina tan vasta y tan compleja en que se violaron normas jurídicas, administrativas, a lo cual se sumó incompetencia para llevar a cabo sus propios principios, mentiras, que casi no hay por dónde agarrarla. Aún así hubo un medio de izquierda que trató de minimizar esto, apoyándose en los 60 o 50 niños que han sido encontrados de un grupo que son miles probablemente. No vamos a creer ustedes, amigos, que en 4 años esos charters transportaban un niño al mes nomás, para que dé 62. Es una estupidez. Pero se alborozaron de que esto había sido una campaña histérica de terror del gobierno, poco menos. Lo dijeron con otras palabras, pero más o menos dijeron eso, tratando de ocultar o de tapar, o ignorando, un hecho que pinta una vez más a esta gente, a esta generación política de izquierda que llegó al poder, como una manga no solo de incompetentes, sino que de delincuentes literalmente. Porque el que viola la ley se llama delincuente. Violaron leyes constitucionales, leyes reglamento, violaron todo, no cumplieron con las mínimas decencias con que se trata a un niño. Eso que me estás contando tú de niños de 3 años traídos así, como quién importa papas de otra parte. Esto fue una Esa es especie la de palabra. operación de importación de carne haitiana, de niños, en grandes números. Entonces, ubican unos pocos y con eso creen que está resuelto el tema. Esto es una vergüenza inmensa para el país y para el sector político que estuvo a cargo de esto. No solo estuvo a cargo, sino que promovió esto. El tema de la llegada de inmigrantes en masa es un tema que inició y abrió las compuertas la izquierda, con la señora Bachelet, que está detrás de tantas calamidades. Luego el señor Piñera no pudo o no quiso o no se atrevió a controlar esto en el grado suficiente, pero en todo caso el gobierno completo de Piñera por las situaciones que ustedes conocen fue Mm. una especie de paréntesis hasta que llegó otra vez la izquierda con el señor Boris a acentuar lo que había iniciado la señora Bachelet, a regar la planta venenosa. Y esto es lo peor que hemos visto en toda la historia política de Chile. Hemos visto en este país a lo largo de muchas administraciones a corruptos, hemos visto administraciones enteras corruptas como creo que fue la de Boris, pero esto de llegar a la trata de niños, porque literalmente es eso, ¿no? Eso es, pues. Tratar a seres humanos, y en este caso niños, de esta manera, con esta despreocupación, con esta falta de control, es literalmente casi decir trata de niños. No importan las intenciones que tenían. El camino al infierno está tapizado de buenas intenciones, dice la Biblia, en el cual es mi libro de cabecera, como ustedes saben. Y, y es así en este caso. Una vergüenza. Y la única pregunta que me queda, y te la hago a ti, Nicole, que a ver qué es lo que tú crees, es si van a haber finalmente los procesos correspondientes, si van a haber gente llevada a la justicia, si van a haber sanciones, si esta gente va a dejar de responder con soberbia y arrogancia que esto fue una campaña histérica del gobierno y se hacen cargo o se les obliga a hacerse cargo de los pecados capitales que han cometido y pasan por la justicia o de algún modo son sancionados, porque esto es el colmo. Y es el colmo además que traten de encubrirlo diciendo que aquí no pasó nada, que todo esto es un escándalo, una campaña del terror, que no tiene ningún fundamento. No tienen, parece que no tienen límite esta gente, Nicole. Varias cosas. Muy difícil que sepamos el fondo o la verdad, porque cruzó tres gobiernos por acción u omisión, digamos. En el caso de Sebastián Piñera II, frenó el ingreso de vuelos charter, porque a través de eso hay una legalidad. Es más fácil decir, esos vuelos no cumplían con la normativa que entrar de lleno al tema de la emigración y Mm. cómo se había instalado esta idea desde la izquierda de que todos son bienvenidos, ¿no? De puertas abiertas. Me parece que Luis Taller es el único que acá está dando explicaciones, porque acá se mezcla Cancillería también. ¿Qué pasa con el señor Van Claveren? Cierran o sacan al embajador en Haití y permiten que se entreguen documentos una institución haitiana. O sea, hay un nivel de irresponsabilidad gigante, pero principalmente creo que acá se mezclan las siguientes características. Corrupción. Sí. Hay un pago para que entren estos haitianos, sea un pago local, digamos, en Haití, o sea, o un pago acá en Chile, como sea, hay corrupción. Trata de niños, trata de personas
Y además hay una parte política que es elemental, que es la dimensión que tenía este gobierno, que fue la continuidad del gobierno de Michelle Bachelet, donde para ellos todo lo que suene, hable o signifique justicia social, no importa si se quiebran las reglas, no importa si se pasa a llevar la Constitución, no importa nada porque ellos son los que determinan lo que es justicia social. Y aquí, con respecto a la inmigración, si ustedes ven las declaraciones de Luis Tayer en el Congreso este día miércoles, se puede concluir que no encuentra tan malo lo que pasó. Da excusa en el sentido casi que estos niños necesitaban salir de Haití y reencontrarse con la familia. Es que el problema es que estos niños no sabemos quiénes son. El problema no es humanitario en el sentido de que por fin, incluso violando las leyes chilenas, estos niños por fin encuentran un futuro. No Que ese por es eso el tema acá, porque no sabemos de verdad no quiénes sabemos si son. pasó eso. No sabemos si esos niños encontraron a su familia. Ese es el punto. No sabemos si Claro. esos niños encontraron a su familia o están con otras personas. No, no sabemos realmente sus nombres, su edad. No sabemos nada. Entonces, esto no es un tema humanitario. Entonces, bajo el concepto de creer el Frente Amplio y ese gobierno de Gabriel Boric, junto con la izquierda en Chile, de que ellos definen lo que es la justicia social en muchos sentidos, lo hace violar las leyes porque las leyes no importan. No, por Entonces, supuesto que no. entonces yo Pero hoy día escuchando a Luis Tallo decía, bueno, ese es el punto. Ellos creen que tienen una superioridad moral con sus causas. Acuérdense que ellos levantaron la causa de la inmigración. Bueno, en el mundo la izquierda levantó la causa de la inmigración. Entonces, a través de esa justificación moral, violan las leyes y hacen su revolución. ¿Acaso eso es no es lo una que... revolución permitir abrir eh, la eh, frontera en el norte o lo que sea? en Entonces, esto, ahí está establecido el tema político que yo decía el otro día. bueno, obviamente porque en eso consiste ser revolucionario, pues. Tú te pasas, te metes por el poto, weón, las leyes que hay, las constituciones, porque tú quieres cambiarlo todo sobre la base que crees tener, porque hay una soberbia increíble de esta gente tan deficiente intelectualmente, pero que se creen genios resplandecientes. Ellos tienen, como decía Jackson, uno más de ese montón, ellos tienen una ética superior, ellos ven la verdad, la luz. Entonces todo lo que existe merece ser pisoteado y, si y debe ser pisoteado. Entonces, da lo mismo. Pero además, fíjate tú, ni siquiera son eficaces con sus propios principios. Porque por último, si tú debe creer Taller, bueno, mira, lo importante era sacar a esos niños de Haití, porque Claro, Haití es un una cosa. despelote. Ya, pero háganlo bien. Ese es voy a reiterar ese cisma que hay entre el mundo palabrero en que viven, sus ideales, a veces buenos, a veces malos, a veces tontos, a veces razonables, y la gestión de las cosas en el mundo real, pues. Hay un abismo inmenso. O sea, ya, vamos a salvar a estos niños de vivir en Haití porque los van a convertir, los van a matar, se van a morir de hambre, los van a convertir en gangsters, así que traigámoslos rápidamente a este país, el paraíso que es Chile, ¿no? Pero háganlo bien entonces, po, que efectivamente esos niños lleguen a la familia, pisoteando las reglas, pero que por último que lleguen a la familia. Pero no tenemos claro que haya sido así. Se jactan de los 62 encontrados. ¿Y qué pasa con los otros cientos o miles? Entonces, ese abismo es el que más me aterra, porque cuando tú eres una persona o un grupo político que solamente vive soñando fantasías, palabreras, vagas, nebulosas, cuando llega el momento en que tú tengas que actuar, vaya a dejar la crema nomás, po. Pero si eso es lo que vimos con este gobierno entero, no solamente en el tema de los niños, por supuesto, en todos los temas. Dejas la crema porque no sabes ni dónde está la máquina de servir el café, no sabes gestionar, no estás formado generacionalmente de esa manera. Aquí hay un tema generacional que lo he mencionado en mis libros y en muchos programas. Hay un tema de cómo se formó dos generaciones en este país, viviendo en este mundo fantasioso, sin ningún contacto con la realidad y sin querer tener contacto con la realidad. Ahora, tú decías que están inventando aportes para la ley de la reconstrucción, y yo mencionaba en el programa de ayer, del lunes o del martes, que ahora pasaron a la etapa de hablar de los aportes técnicos. Pero ¿cuándo le dan que saben de técnica? Si son analfabetos en esas materias. Voy a contar por última vez, todas las veces que tuve
cuando estaba trabajando en Tolerancia Cero, a gente que eran candidatos a la presidencia, en la mesa para discutir. Y les tocábamos temas de cifras y números, se incomodaban y se molestaban abiertamente. ¿Hasta cuándo me hablan de cifras? Decían. Y esas son la gente que ahora está hablando de mesas técnicas, de estudios técnicos, de profundizaciones técnicas. Y no saben ni la tabla del 2, weón. Eh, Bueno, ahí tienen estas personas. Y en este tema de los niños, bueno, la cosa además tomó un carácter, digamos, ya siniestro simplemente. No cabe otra palabra, siniestro. Imagínense, señores, y aquí termino, aviones llegando en la noche cargados con niños que no saben dónde están, a dónde los están trayendo. Escuchan hablar y no entienden nada. Pónganse en el pellejo de esos niños, por favor. claro, y no son ni siquiera imaginaciones, están los videos. Sí, acá toda la... Mira, la imagen que yo tengo de este caso, que en la entrevista con el ex diputado, él decía, esta es la punta del iceberg, acá se importaban niños. Tampoco sabemos si acá hay una situación, no lo sé, es una hipótesis, de, de adopciones ilegales, ya sean incluso por los propios haitianos. No sabemos, pues. Si nada de eso sabemos. Aquí hay una trama oscura y corrupta. Y la imagen que tengo es como esas películas cuando se quiere cometer el gran robo y hacen switch off a las cámaras porque justo en ese minuto el guardia no estaba, justo en ese minuto recibió una llamada del portero y tuvo que salir, justo en ese minuto, porque pareciera ser que las instituciones del Estado que tienen que velar por el correcto funcionamiento de la inmigración y de los niños, pareciera ser que en ese minuto, cuando entraban, había como un black off, switch off, igual que las películas. Y algunos en las películas, cuando se les apaga el video o reciben esa llamada, también están implicados. Por eso digo que esto es una trama gigante. Gigante. Dudo que lleguemos al fondo. A lo mejor por ahí algún funcionario de migraciones ahora con el informe de Contraloría que todavía esté trabajando en el servicio, puede ser. Pero el fondo no vamos a llegar porque es demasiado lo que está involucrada la PDI, Bueno, mira, todo, va a el ser lo gobierno mismo. de Bachelet, el gobierno de Boric, la omisión del gobierno de Sebastián Piñera, todo eso. Pero, y el Bueno, va punto a ser es, lo que va a pasar lo mismo que está pasando ahora con el tema de las finanzas públicas. ¿Cuántos estuvieron involucrados en el mal manejo de los fondos? Pero ¿quién es el que está simplemente enfrentando una acusación constitucional? El tontito, ese que dijo que tenía pocas luces, la Pamela Gil, y yo creo que tenía razón. Grau. Entonces aquí Steyer parece el que va a ser la cabeza visible. Y todos los demás, porque no es el Estado, quiero insistir, por favor, no se dejen engañar con eso que el Estado está desordenado, que el Estado está fallido. No es el Estado. El Estado está con todas las cosas ahí listas para ser usadas como un vehículo que está en el estacionamiento. Pero ¿quién es el que se sube al vehículo a manejarlo? Aquí son personas de carne y hueso que estuvieron a cargo de esas oye, instituciones y no las hicieron funcionar como es debido. No es culpa de la institución, es culpa de los, iba a decir huevones, pero voy a usar otra palabra, de los genios que llegaron a esas instituciones, o de los corruptos, o de las dos cosas. Así que no se dejen de engañar con eso que el Estado, que aquí hubo un desorden administrativo, que el Estado, que tenemos que revisar el Estado, como si fuera un problema de matemática. No, las personas de carne y hueso, como Grau, como Marcel, como el señor Jackson, como el señor Boris, y así sucesivamente vayan sumando. Eso es. pero hay algo elemental, ¿ah? Y que fue el Ejecutivo en la época de Gabriel Boric. ¿Por qué? Porque efectivamente desde la justicia, desde los tribunales de familia empezaron a encontrar que esto estaba raro y preguntaron por este tema de la flexibilización. La PDI también preguntó, el Ministerio Público acá está al debe, ¿ah? Yo no sé por qué. Pero cuando tú te topas, cuando Porque, vas, porque, porque estaban en el Ministerio Público, pues. Es lo mismo otra vez. pero cuando tú te topas con que el poder principal, que al final termina siendo el presidente de la República y su gente, te miran para el lado y te dicen, no, 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 sigamos, sigamos, el resto de las instituciones no funcionan si Chile depende mucho de la presidencia. Entonces, cuando uno lee todo esto, yo no les leí completo el informe de los tribunales de familia, uno ve que habían alertas en distintas instituciones. Eso no los excluye de la responsabilidad, ¿eh? Porque por último hubieran dicho, no le timbro el pasaporte para que entre, no le timbro los papeles, en fin. Pero qué sensibles somos a quienes estén o están en la moneda, porque todas estas instituciones, recuerden que la PDI prácticamente el director no, no prácticamente lo nombra, el presidente de la República.
Los tribunales de familia, claro, son independientes, pero ¿quién nombra a los jueces, a los tribunales, a la Corte Suprema? Al final termina siendo el Ejecutivo, con algunos intercambios con el Congreso. Entonces, Así es. cuando todas estas instituciones que uno ve en el relato del ingreso de los niños tuvieron ciertas alertas, por último ciertas dudas, también temores diciendo, esto está funcionando mal, lean los informes, al final se encontraban con un portazo en el Ejecutivo. Entonces, aquí sí hubo una piedra de tope para que funcionara el Estado. El resto a lo mejor deberían haber sido mucho más firmes y mucho más claros, porque también es responsabilidad de la PDI, etcétera. Pero la Ah, piedra de tope para evitar que esto ocurriera era el Ejecutivo, encabezado por el presidente, el Ministerio del Interior, el Servicio de Migraciones, que es nombrado por el Ejecutivo, el presidente, y todos quienes rodean al final la cúpula del poder. En Chile tenemos un régimen presidencialista. Tengo un caso tan bueno que te quiero comentar. espérate un No sé si... poquitito. Ya, Perdona, Nicole, guárdate el caso para mi primer bloque, ya, después mi primer bloque comercial, que es mi perfecto. deber hablarlo. Y es lo siguiente, amigos, les recuerdo a la gente que maneja empresas que hoy en día hay que usar los instrumentos, todo lo que haya a mano para hacer funcionar mejor, porque de lo contrario uno no sobrevive, así de simple. Uno de esos instrumentos es Kame ERP, que es un software con inteligencia artificial que se hace cargo, lo asiste a usted o incluso puede hacerse cargo totalmente de todos los aspectos de una empresa, logística, administración, personal, finanzas, contabilidad, you name it, todos los elementos. Kame ERP, un software muy accesible, no es difícil de aprender, lo lleva usted en el celular si quiere, lo tiene en el computador, donde sea, y va a cambiar el funcionamiento de su empresa del cielo a la tierra. Se encuentra en kame.cl. Entre a ese sitio y consulte los detalles, como haga con todos los productos. Como les he dicho, ahora es tan fácil averiguar más de un producto. Por ejemplo, compre oro, que está, y usted ubica en compreoro.com para los fines de comprar oro y plata en lingotes certificado por la Católica como siendo metales preciosos que tienen más de un 99% de pureza, gran póliza de seguro y mucho más que eso, gran inversión hoy en día, oro y plata. Sigo con AutoWolf, la empresa que va a su casa, se ocupa de dejar la carrocería, no la mecánica, la carrocería de su vehículo como nueva, en 24 horas frente a sus ojos. Fuera de eso, AutoWorld tiene una automotora, compra-venta de autos usados, así que si usted está en esos trámites de comprar o vender, póngase en contacto con ellos, que obviamente conocen bien el mercado. Muchos de los clientes que arreglaron el auto era para venderlo en mejores condiciones. Y termino este bloque, amigos, con Flamencas. ¿Dónde está esto? Perdón. Flamencas.cl, un sitio para ubicar, amigos, a artistas del flamenco para que le organicen una función familiar, ya sea para un cumpleaños, un matrimonio, una fiesta grande que usted quiera hacer, la reunión de los tíos, de los primos. Han habido muchos eventos de eso, especialmente cumpleaños, han estado en boda, están disponibles y es un espectáculo maravilloso. Ellos llevan todo el equipamiento, no se preocupe usted del tablado ni de la amplificación, ellos llevan todo. También están disponibles para eventos corporativos, para restaurantes, no solo Casa del Jamón, también van a otros restaurantes si se les solicita. Flamencas.cl. Y ahora volvemos con mi amiga Nicole y Para, continuamos para el que vean programa. a, para que vean a cuánto llega el punto ideológico, en la tarde va a salir un programa mío con una periodista mexicana muy premiada que se llama María Antonieta Flores Astorga, que ella lleva 3 libros investigando la trata de niños en México, donde también el mismo caso, pero ya les voy a relatar otro, el mismo caso donde se aprovechaban de la vulnerabilidad de madre o de familia y eran vendidos niños o llevados a Europa y con las mismas instituciones, acá lo mismo que más o menos estamos hablando, mirando para el lado, pero donde se fue descubriendo que sí estaban implicados. Ella fue a la UNICEF y la UNICEF no quiso hacer nada. Pero el caso además que les quería comentar, y la entrevista sale en la tarde, por eso lo doy, porque cuando salga este programa la No entrevista ya va dejen a de estar. verla, estimados amigos. Pero el caso que quizás podríamos comparar guardando las dimensiones y las proporciones de las cosas, la prensa tradicional no cubre esto, pero en Inglaterra hay un escándalo producto de que por fin salió un informe que se llama
el informe sobre la violencia de las bandas de inmigrantes contra mujeres blancas. Tiene un nombre el informe. Y se trata de que se pudo documentar. Esto se venía denunciando hace muchos años. Se pudo documentar que 250.000 niñas blancas fueron violadas por migrantes musulmanes, principalmente pakistaníes, pero del grupo musulmán, donde cada denuncia de estas mujeres fue silenciada institucionalmente, pero resulta que por fin un político que es de derecha. Ultraderecha se dice. Sí, yo sé, Rupert Love, ultraderecha, extrema derecha. En el Congreso dio a conocer este informe de 200 páginas, se llama The Rape Gun Inquiry, que es en el fondo investigación sobre las bandas de violadores, y donde el informe constata que las autoridades británicas no quisieron indagar, no quisieron llegar al fondo de esto por miedo o por simplemente tener una posición pro inmigración para que no los tildaran de racistas. Esto es un escándalo en Inglaterra. No hablan de niñas de 13, incluso 11 años. Los testimonios están ahí, incluso están grabados en video los testimonios de las mujeres diciendo, pero si yo acudí a la policía, después yo acudí a un ministerio y nadie nos tomó en cuenta. En ese informe, para que vean al nivel que va, está implicado Starmer, porque Starmer, quien ahora renunció, va a ser reemplazado por Burnham, era fiscal. Y esto también ocupa la etapa de fiscal de Starmer, pero además apunta, miran, llenos de organizaciones, po, a Jess Phillips. Y usted dirá, bueno, ¿qué importa Jess Phillips? Claro, ella era la encargada, ella era la subsecretaria de Estado para la protección de los niños y las mujeres. Y en el informe está acusada de haber silenciado todo esto, o sea, las mismas instituciones. Y la pregunta de fondo, bueno, pero ¿por qué no hicieron nada? ¿Qué político tan demoníaco va a querer que sean violadas a lo largo del tiempo 250.000 niñas blancas? Y el punto que concluye es más largo, son 200 páginas si ustedes lo quieren leer, está en la internet, en medios no tradicionales, porque los medios tradicionales en Inglaterra no lo quieren cubrir. Llegan no solamente a una trama de corrupción, sino que también para algunas autoridades empezar a perseguir a estas bandas de musulmanes implicaba que iban a ser tachados de racistas, de todo, y que finalmente prefirieron no entrar en ese tema. Bueno, eso es un tema en Inglaterra, la cosa llegó a extremos increíbles, en otros países europeos también. Los infectó el Islam, y digo, uso la palabra tal cual, los infectó el Islam, o más específicamente, los grupos que llegaron ahí, de otra cultura, de otro lenguaje, de otra mentalidad, y se acobardaron porque son violentos, porque temen ser atacados. Acuérdense que asesinaron a un político holandés hace unos años atrás, porque temen ser tachados de racista, porque hay una presión ideológica que ha hecho peso, como hizo aquí en Chile el progresismo. Nadie se atrevía a decir nada contrario al catecismo progresista, porque lo iban a tildar, lo iban a, ¿cómo lo Exacto. llaman? Cancelar. Ese es el Cancelar. lenguaje que usan. Entonces en Inglaterra eso llegó al extremo, y el resultado de esa inacción del Estado es que la gente está, lo que se llama la raíz de la sociedad, ¿cómo llaman? De rootgrass. La gente, digamos, común y corriente está saliendo a las calles, y por supuesto ese mismo Estado y esos mismos bien pensantes los califican de ultraderechistas. Por supuesto, es la misma mecánica. Están cabreados gran parte del pueblo británico con esta situación, que se dejaron invadir por una gente que no pertenece a la cultura occidental, simplemente son ajenos, voy a decirlo más, son bárbaros, son como las invasiones bárbaras del Imperio Romano. Pero se dejaron invadir por conveniencia, por miedo, por parecer como... Acuérdate de esas poblaciones que recibían en Alemania, ahora están muy arrepentidos, a estas oleadas que llegaban en tren de Oriente, con unos carteles que decían bienvenidos los inmigrantes, y habían unos abuelitos buena onda que los abrazaban. No, no sé si los abrazarían ahora. Bueno. La estupidez Bienvenidos los humana inmigrantes, es decía infinita. Boric, ¿te acuerdas? Perdón. Bienvenidos los inmigrantes, ojalá Chile Bienvenidos se los llene de inmigrantes. inmigrantes, eso decía Boric.
por eso hago el paralelo, porque en el fondo las autoridades no todas están implicadas, sino que por omisión, por el silencio están implicadas, porque prefirieron evitar que los tildaran de que estaban promoviendo el odio racial. Prefirieron evitar todas esas palabrerías que se levantan cuando alguien dice, momentito, pero veamos el tema de la migración. Acá prefirieron dejar a 250.000 niñas violadas, que eran niñas vulnerables, utilizadas en tráfico sexual, a poner a la institución a investigar y llevar a No, no juicio a los está bien. culpables. Entonces, aquí me parece, guardando la naturaleza y el paralelo y las dimensiones adecuadas, con respecto a la migración haitiana, me parece que se podría sacar un vínculo en la manera de actuar, es decir, algunas autoridades podrán estar implicadas, pero otras, con tal de no meterse a un problema, que lo tilden de racista, que no quiere que lleguen haitianos, que lo tilden de que no defienda a los niños, con todas esas palabrerías, prefirieron no hacer nada. Eso es, lo de siempre. Bueno, tenemos otros temas, estimado amigo, pero antes, a propósito de lo que contaba Nicole, que tiene una entrevista muy interesante que los invito a ver. Los invito a ver todas las entrevistas de Nicole, desde luego. Yo les cuento que también, no es una entrevista, yo trato de llamarlo de otra manera porque no me gustan las entrevistas, es una conversación que voy a tener en la próxima semana probablemente, no sé exactamente el día porque no depende todo de mí, con un periodista y escritor español que se llama Josep Guijarro, que es bastante, o sea, un hombre muy, muy reputado en España, no reputiado, reputado, que ha trabajado en televisión, en radio, ha dirigido medios noticiosos, es bastante conocido, muy conocido, es productor de, qué sé yo, de series de televisión y es un especialista en el tema OVNI, que es un tema que a mí me interesa mucho y debiera interesar a todo el mundo porque es un tema enormemente importante y vamos a conversar. Él tiene muchos más antecedentes o tiene otros antecedentes los que tengo yo y vamos a conversar de eso en algún momento. No va a ser parte de los programas normales que hacemos acá, va a ser un programa adicional que ustedes van a poder encontrar en mi sitio. En algún momento en la próxima semana, bueno, ya les voy a avisar. Así es que, para que vean que de vez en cuando yo también bajo a la tierra y me comunico con la gente. Muy de vez en cuando, pero lo hago, a veces. Ya. Y continuemos con el tema, el otro tema que teníamos, pues, Nicole. Oye, mira, hay varios temas, ojalá lo alcancemos, pero voy a ir rapidito porque mientras grabamos sigue este tema de intentar llevar a los militares a la calle producto de la inseguridad, que tú hablaste largamente en el programa anterior. Esto, además, vinculado a que fueron menores, no menores, 17 años, 18 años y 21 años, los cuatro involucrados en el asesinato de este niño de 12 años en San Bernardo. Pero para no entrar en el tema de cómo ocurrió este asesinato de este niño de 12 años, porque tú lo hablaste en el programa pasado, lo quiero vincular a dos situaciones que se están dando y que muestran cierta hipocresía además. Cada vez que ocurren estas situaciones dramáticas, ya sea en la muerte de un niño, que siempre como que nos hace detenernos un poco, ¿cómo podemos llegar a esta situación en un Chile que no era así hace 40 años atrás? O ya sea la profesora que mataron en Calama, ¿te acuerdas? Que Mm. todo ya, esto no puede ser, tiene que poner un tope final. Bueno, se está dando la siguiente situación. Lo voy a vincular a esto. El Tribunal Constitucional, producto de un requerimiento de la izquierda, le declaró inconstitucional al gobierno cuatro artículos que son de lo más importante de la ley Escuelas Protegidas. Varios de ellos el gobierno minimizó esto diciendo seguimos adelante, y es verdad, van a seguir adelante. Pero resulta que en el fallo del Tribunal Constitucional, que la izquierda aplaudió porque ganamos, digamos, y Emilia Schneider, que siempre habla de educación, ya, lo dejo hasta ahí, no debiera, pero lo dejo hasta ahí. El punto es que el Tribunal Constitucional al final declaró inadmisible o inconstitucional el revisar mochilas. Hay que llamar a fiscalía. O sea, si es que se niega a un alumno. En el segundo aspecto, que era muy importante de este proyecto, era quitarle los beneficios de educación gratuita a quienes hayan sido declarados culpables judicialmente de algún delito. Y son otros dos artículos adicionales que declaró inconstitucional. Y permítame decirle lo siguiente, todo parte en la escuela. Entonces,
tenemos a gente de 17 años y de 18 que ayer tenían 17, es decir, legalmente eran menores de edad, participando en delitos. Uno de ellos, de los que participó del asesinato del niño de 12 años, ha estado 4 veces internado, son internaciones provisorias, porque 4 veces ha estado involucrado en encerronas y en robos. Entonces, las 4 veces el juzgado lo ha mandado a una cosa que se llama Servicio de Reinserción Social Juvenil, que además los municipios tienen que hacer seguimiento. No funciona. Créanme que no, debe ser una casa, pero no se hace nada. Entonces, reclamamos porque hay menores o adolescentes, no digamos menores, adolescentes participando en delitos, participando en encerronas que terminan en muerte de niños, y resulta que aplaude la izquierda que el Tribunal Constitucional no permita que la ley de escuelas protegidas pueda, por lo menos desde la base, en una escuela, establecer disciplina y decirle no a los alumnos que quieren agredir a otros, porque además declararon inconstitucional, se me había olvidado decir esto, declararon inconstitucional que puedan ser amonestados o sancionados los alumnos que no permitan hacer clases. Es decir, si usted tiene una bomba Molotov y las clases hubo que suspenderlas, por sí mismo eso, usted no, el hecho de haber interrumpido clases o no permitirla, no se puede, usted no va a recibir sanción. No pidamos después al resto, ¿no? Ah, que vengan los militares, partamos de la base, ¿o no? Bueno, me pregunto si esa izquierda que aplaude al Tribunal Constitucional y los miembros de ese Tribunal Constitucional, ¿qué van a decir cuando, como inevitablemente va a ocurrir, se produzca un hecho de sangre dentro de un colegio porque un niño entró con un cuchillo? O con una pistola incluso. O hasta con una bomba, con bombas molotov han entrado cuantas veces. ¿Van a responder o se van a quedar callados esos miserables? Esos que aplauden. ¿Va a responder? ¿Van a decir algo los señores del Tribunal Constitucional? ¿Se van a sentir responsables? No. Se van a quedar callados, porque esa es la respuesta que tienen siempre cuando los pillan, cuando aparecen las consecuencias de sus actos o de su falta de actos. Se callan. Ahí sí que cierran la sanguchera. Ahí sí que no dicen ni una palabra. Son realmente, ya no me quedan adjetivos para calificar estas conductas tan contrarias al sentido común y a la necesidad por la que pasa nuestro país. No sé qué tienen adentro de la cabeza. Aparte del odio que tienen en el corazón, porque esas personas viven odiando desde niños, el sistema, todas las cosas que lo han mantenido a ellos abajo porque son pencas. Entonces, el mundo tiene que irse abajo, hay que patear el tablero. Y lamentablemente, como hay tantos que en la misma situación y que los llevan arriba al poder, y aparecen como congresales, aparecen como presidentes de la República, aparecen todos estos perdedores, todos estos losers, toda esta gente de segunda categoría, y se dan estos gustitos, y no responden a nadie. Y la gente que los apoyó y que los llevó arriba, los sigue apoyando ahora. Esa es la parte que más no sé qué decir, porque esto no es una enfermedad que se puede curar, porque uno ve que el cuerpo social hay una abundante cantidad de gente que está en esa sintonía, Nicole. Si esta gente no llegó en una nave espacial, fueron elegidos, son aplaudidos, son apoyados, y el día de mañana los van a elegir de nuevo. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Aplaudiendo que no se van a ver las mochilas para que los niños que traigan cuchillos los puedan meter tranquilamente, porque eso es constitucionalmente lo correcto. ¿Qué te parece? Es que la ley decía que no se podían negar. Lo que dice el fallo del Tribunal Constitucional es que se pueden negar, y en ese caso el colegio tiene que llamar a fiscalía o a... Mira, ¡Qué idiote! te voy a hacer también acá una conexión con algunas cosas, como en algunos casos sí y en otros no, pero ambas cosas descoordinan todo el sistema. Cuando murió la profesora en Calama también, acuérdate, el no más, ¿no es cierto? De ahí surge también el tema de escuelas protegidas, y no es solamente para poder proteger a los alumnos, continuidad de clase y protegerlos físicamente, sino que también a los docentes. Todo espantado, nunca más, y resulta que se trata de sacar un proyecto de ley para ser más riguroso en la escuela, tratar de establecer cierta disciplina y decirle no a la violencia, pero producto de que la izquierda pone un requerimiento, el Tribunal Constitucional falla en eso. Entonces,
Para los colegios o los liceos, súper estricta la izquierda en cuanto a las leyes, las constituciones, no revisar mochilas. Pero resulta que no tiene ningún problema que entre cualquier niño haitiano o incluso por la frontera norte, que son utilizados como burreros los niños. Entonces ahí flexibilicemos todo, da lo mismo, canillentía. Miren la hipocresía, Son los por eso lo hipócritas. traigo a colación el primer tema. Sí. Miren la hipocresía, o sea, niños haitianos que entren como sea, da lo mismo. No, en los liceos no revisemos mochilas, si no viene un fiscal, si no tiene una orden de un juez. Bueno, No, pues. son una manga de hipócritas, como son todos. Finalmente, esto es un tema psicológico, ¿eh? Todo feligrés de una causa absoluta termina necesariamente siendo un hipócrita. Hay una necesidad total, porque para hacer cumplir, para tratar de realizar tus fines absolutos, tú estás dispuesto a todo. Y entre esas cosas a las que estás dispuesto es a ser un hipócrita, a decir una cosa y hacer otra. Eso es ser hipócrita. Una hipocresía, digamos, sistemática, una hipocresía doctrinaria, llamémosla así. Siempre. Uno encuentra a los hipócritas en esos que más se apegan a principios y grandes ideas y valores. Ahí están los hipócritas. Siempre, siempre. Ustedes pueden observarlo en su vida diaria, van a encontrar ese fenómeno. Bueno, antes de continuar, perdóname un minutito, estimada, les voy a recordar a Osiris Headhunter, una empresa dedicada a la caza de talentos, o más bien dicho, no es que los cacen no anden con un rifle disparando a los talentosos, andan buscando gente talentosa para ocupar esos cargos de responsabilidad que su empresa tiene que llenar y que están vacantes. Son especialistas en el tema, son expertos, ellos, los miembros de este equipo de Osiris Headhunter, tienen vasta experiencia en esto de ubicar y detectar y escudriñar a las personas que se presentan para distintos cargos y saber cuáles son los que realmente tienen vinter ya y no son meramente pura fachada. Y tanto es así que ellos garantizan los resultados. Si usted no está conforme con la persona que le escogieron para un cargo gerencial, le van a buscar otra, aunque usted no tenga, te equivocado, pero le van a buscar otra sin costo. Osiris Headhunter. Hoy en día el talento, que siempre ha sido escaso, ahora es más escaso que nunca por el viejo tema generacional que les he dicho. Así que hay que buscar con lupa y ellos se encargan de esa pega. Sigo con Pontara, esta iniciativa absolutamente original que les he contado, que está diseñada, hecha para ayudar a personas que quieren publicar libros, personas que no han publicado, personas que no les dan pelota en las editoriales, que les reciben un manuscrito y lo tiran a un rincón y nunca más se supo, personas que no saben por dónde empezar, que incluso quizás no tienen todavía hecho el libro, lo tienen en la cabeza, pero podrían escribirlo si les dijeran cómo. Todas esas situaciones, estimados amigos, las atiende pontara.cl. Si usted ya tiene un manuscrito, lo van a recibir, lo van a ver, a decirle qué cosas podrían mejorarse, usted verá si las toma o no los consejos, van a pasar después las cosas más adelante, se va a hacer que se publique ese libro, que se imprima, que se publique, se va a hacer que se difunda el paquete completo, incluso partiendo, repito, con personas que no han hecho nada todavía, pero tienen la idea de que hay algo que quieren escribir, pero no saben cómo. Y en esta actividad Pontara.cl yo tengo una participación en algún grado para esto de ver las cosas que manda la gente y sugerir algún cambio, sugerencia que puedo estar yo equivocado o no. Ustedes verán, pero el hecho es que alguien siempre tiene que apoyar a los autores en la verdad. Y este apoyo es integral, como ustedes ven, desde el principio hasta el final. Así que póngase ya en contacto, como lo han hecho ya bastantes personas, con pontara.cl. Continúo con servicios logísticos de ingeniería consultores dedicados, estimados amigos, a revisar la logística de su empresa para ver qué es lo que están dando mal, sugerirle un remedio, un cambio del modelo logístico en esa fase que está mal y le buscan el personal adecuado para que ejecute, para que gestione ese modelo. Otra vez, el paquete completo. La logística mala puede hundir a una empresa. ¿Y qué más? Por ahora, nada más. Más ratito les cuento de otros productos y servicios. Se supone que el miércoles en la tarde debiera votarse la ley de reconstrucción en general en el Senado. Y aquí algunas consideraciones políticas de cómo viene la mano, ¿ah?
El, hay un sector del oficialismo, en Renovación Nacional principalmente, que todavía quiere o pretende que la ley de reconstrucción se vote por más votos de los mínimos necesarios. En ese sentido, es que la misma presidenta del Senado, el día martes, dijo, Paulina Núñez, dijo que le iba a pedir o si era necesario, se iba a aplazar el día de votación para poder seguir consensuando propuestas y tener más votos, porque en el fondo la idea de que si se aprueba esto por un voto, por el mínimo, es una ley muy frágil, cosa que yo no estoy de acuerdo, creo que no es verdad y después voy a hacer mi No, punto la ahí, ley, lo una voy a vez que se aprueba explicar. la ley, no, pues se da lo La ley se mismo. aprueba y la ley, ¿alguien se acuerda? Mira, lo voy a poner al revés. Hay leyes que han sido muy malas para Chile y producto de que, como contaron con los votos del momento de la oposición, resulta que son más difíciles de cambiar. No fue acaso la reforma al sistema político que hoy nos tiene con una Cámara de Diputados fragmentada. ¿Acaso no fue esa reforma la que ha, además, lo que algunos expertos dicen, ha ayudado a la polarización, la fragmentación de partidos políticos, etcétera? La baja de quórum, por ejemplo, para algunas votaciones. Si tú no necesitas grandes quórum, entonces no necesitas muchos votos, po. Entonces no tienes que negociar con tanta gente. La reforma educacional, también con algunos votos de la derecha. La, el fin del bipartidismo, como hablaban, el binominal, que fue con algunos votos de la derecha. Entonces, no necesariamente una ley que se aprueba por el mínimo es frágil. Primero porque hay que cambiarla y después un próximo gobierno tiene que juntar los votos. Y en segundo lugar, cuando hay malas leyes aprobadas por un grupo transversal, pero son malas en su aplicación, y están haciendo un efecto negativo a su espíritu original, son más difíciles de cambiar también. Entonces, las cosas no son absolutas y no es verdad. Pero el punto, Además hay otra cosa, dime, ¿ah? ¿De qué consenso y con quién busca un consenso la señora Núñez, oye? ¿Ella cree que es posible consenso, por ejemplo, con el Partido Comunista respecto a esta materia? ¿De qué está hablando la señora Núñez? Oye, sistemáticamente esa persona se ha convertido en una, no una gran cosa, una piedrecita en el zapato, con estas tonteritas, porque esto del consenso, ¿consenso con quién? Que explíquenme eso, por favor. bueno, Exige una explicación, como decía yo te Condorito. lo voy a explicar. Yo te lo voy a explicar porque el A ver, problema que tenemos hoy en día, de partida no hay una oposición. Hay tres o cuatro oposiciones. Están así que cuando la izquierda trató de hacer un documento consensuado para entregárselo al ministro Quirós, para decirle esta es nuestra propuesta, no lo pudieron hacer. Entonces, entregó una propuesta al Partido Socialista, entregó una propuesta al PPD, entregó una propuesta al Frente Amplio y el Partido Comunista dijo no a todos los cambios. Entonces, tenemos cuatro posiciones. ¿Con quién se ponen de acuerdo? Lo que está haciendo el gobierno, por tratar de dialogar uno a uno con algunos senadores del PPD para poder tener uno o dos votitos. Pero mucho más allá de eso, no va a tener. Entonces, en ese sentido, Quirós tiene razón. Cuando le piden aplazar, dice no, hay que votarlo ahora. Y se habla de los tiempos, del trabajo. Y aquí yo no soy hincha de Quirós, no lo conozco. Yo solo voy a decir que sí me gustan algunos conceptos que ha tratado de imprimir en su gabinete o en su ministerio o como autoridad pública. Respondió lo siguiente, yo trabajo 17 horas. Si es necesario hay que trabajar 24/7. Y eso es lo que vamos a hacer. No necesitamos más tiempo. Aplazar por aplazar. Me gustó el concepto de que hay que trabajar. No lo chuteamos para la próxima semana. Si se necesitan más horas para discutir, lo discutimos. Pero aquí estamos trabajando. Sobre todo una autoridad. La autoridad no a las 8 horas de trabajo diarias se va, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gusta ese concepto que respondió diciendo, bueno, si necesitan más tiempo, seguimos trabajando. no, pero Pero lo que no lo pasa voy es a que no, reemplazar. lo que pasa es que no necesitan más tiempo, si eso es una mentira, necesitan echar abajo el proyecto nomás. Lo del tiempo es un detalle. Yo no sé si son flojos o no, creo que son casi todos flojos. La gente de esas sensibilidades no tienen mucha capacidad de gestión, como he dicho mil veces. Pero aunque la tuvieran, no es por eso. No es porque quieran discutir más, es porque quieren demoler la cuestión. Esta es la otra manera. Como antes fue hablar a grito de que era para los ricos, ahora es la discusión de los temas técnicos. Eso es una mentira.
Les podrías dar 20 años y seguirían pidiendo más tiempo. Así que sí, a mí me gusta también Quiró y me gusta no por una o dos cosas, me gusta por varias, porque en todas las que le he visto las intervenciones veo el mismo carácter de una persona que no está con, no tiene ganas de huevadas. O sea, aquí estamos viendo una situación de emergencia nacional vinculada a una situación de emergencia planetaria, económica, política, y se requiere entonces actuar con velocidad y se requiere actuar con medidas claras. Eso me gusta, es el tipo de persona que se necesita en este momento. No necesitamos Blandengue, no necesitamos Las Núñez, no necesitamos toda esta gente que pone, y mucho menos necesitamos a Evelyn Matei, gente que pone palitos en el camino, que privilegia sus egoísmos colectivos o personales y al final del día termina colaborando con el Partido Comunista. Si eso es lo más triste de todo, terminan en eso. Oye, y antes que reinicies, perdóname, pero tengo que estar mirando el reloj a cada momento. Amigos, a Es reloj propósito de chino, escopeta, no da bien ¿ah? la hora. Es un reloj chino, no da bien la hora. No, este que Ya tengo, se bueno, sí, detiene, también se es, detiene. pero dime que no es no tiene alta facha, es chino, pero tiene buena facha. Tira facha, pero de Bueno, lejos. Tíralo de lejos. no, si da bien la hora este, porque es de cuarzo. Amigos, si usted quiere realmente estar tranquilo que su empresa, que su organización está preparada para cualquier emergencia, póngase en contacto con Safety First, safetyfirst.cl, que es una empresa que no solo va a recomendar lo obvio, sino que va a investigar todos los posibles riesgos que pueden ocurrir, todas las situaciones que pueden ocurrir, que pueden ser calamitosas, pueden perderse vidas, equipamiento, incendios, mil cosas, o están los terremotos. Preparar a gente, brigadas que estén preparadas para actuar y no simplemente aterrarse y salir corriendo cuando haya una emergencia, ver qué clase de emergencias pueden ocurrir, ponerse el parche ante la herida, educar al personal, tomar todas las medidas mucho más que ponerse un casquito. Eso es más un adorno que otra cosa. Es mucho más. Y Safety First se dedica a eso. No espere que le ocurra una desgracia, pues, estimado amigo. Póngase el parche en telería, safetyfirst.cl. Continúo con Salinas y Ojeda, un bufete de abogados especializado en temas civiles. Si usted va a tener un tema civil que lo va a llevar a un tribunal, póngase en contacto con ellos. No se confíe en la primera recomendación de la tía, ustedes saben, Enriqueta. Si no fuera por eso, sería el tío Enrique, pero es Pero no se Enriqueta. puede decir, no se puede No se decir. puede. No, realmente lo digo, me importa un huevo. Está bien. Salinayogeo.cl. Y continúo con La Bollería, una empresa de banquetería que está a su disposición. Si usted necesita organizar una cosa de gran calado, usted no va a dar abasto, quiere que un banquetero la asesore o lo asesore, y para eso está La Bollería, una empresa que yo conozco personalmente. Entrega la mercancía muy bien y usted lo ubica en Instagram, La Bollería Pirque. Y termino con comunicaciones. Lascar Comunicaciones. Todo hoy en día tiene que comunicarse para llegar a existir. Nos guste o no, es así. Y más que nunca, porque en el fondo ahora nuestro universo no es pelotilleo, sino el planeta completo. Comunicar lo que usted hace, comunicar el servicio que ofrece, comunicar la mercancía, comunicar el programa que tiene, comunicar lo que sea. Lascarcomunicaciones.cl entregan un trabajo integral. Detectan qué es el meollo de lo que usted entrega, la ventaja que usted entrega, el beneficio que usted entrega, ven la manera de decirlo de la manera más potente y clara posible, qué medios usar para eso, luego evalúan los resultados, cambian cosas si hay que cambiar, y eso es realmente un trabajo integral. Lascar Comunicaciones está formado por un personal formado en la Universidad Católica, gente experta en el oficio. lascarcomunicaciones.cl. Y ahora regreso con ¿quién creen ustedes? Con Nicole, que tiene dos puntitos todavía por Tengo hacer, dos creo. puntos y termino, dos puntos y Y yo termino. sé. Ahora, ¿qué está ofreciendo la izquierda al proyecto de ley de reconstrucción? El Partido Socialista, gradualidad en la rebaja de impuestos condicionado con el crecimiento del país. Más gradualidad, hay varios economistas que dicen que este programa de rebaja de impuestos al 23% ya es Ya es demasiado gradual, gradual, es ya es demasiado gradual. gradual, que de hecho debería ser más si realmente queremos inyectar la economía. Pero bueno, el Partido Socialista se concentró en los impuestos y pide gradualidad y con condiciones económicas para llegar al 23. El PPD se concentró en la estructura medioambiental. Entonces dice, no vamos a permitir que desmantelen toda la protección al medio ambiente. Bueno, ojalá desmantelemos la estructura burocrática
que Sí, ya perdió hace rato el objetivo inicial de proteger el medio ambiente, porque la estructura que tenemos no es para proteger el medio ambiente, se pasó a varios pueblos, la estructura que es para tenemos proteger a la burocracia. es para proteger la burocracia y no permitir a los empresarios o a quienes tengan emprendimiento o tengan proyectos seguir adelante, un poquito frenar la economía. Así que ojalá se desmantele. Y el Frente Amplio, modelo socialista, si ya lo dijeron, el modelo de China, pero siempre lo complementan con la siguiente palabra. Nosotros tenemos una propuesta para la industrialización. El Frente Amplio, todos los proyectos que hizo durante el gobierno de Boric y todas las leyes que promueve van en contra de la industrialización. Pero se llenan la boca con la industrialización porque seguramente suena bien, Bueno, bien. porque creen que le da valor agregado a Chile, si todo lo que han hecho ha ido en contra de la industrialización. Así es. Entonces, en fin. Y el Partido Comunista que ya dijo que van a recurrir al Tribunal Constitucional, que van a hacer una contrarreforma, esas son las cuatro posiciones de la izquierda, salvo algunos descolgados, que en el fondo el ministro Gross dice, ¿para qué voy a seguir perdiendo el tiempo? Y el más honesto de todos acá, y yo creo que este es el fondo, ¿ah? Karim Bianchi se juntó con el ministro Quiroz, dio una entrevista este miércoles en la mañana, es un senador independiente, y dijo, la verdad, son visiones de la economía muy distintas. Y eso es lo que está en juego acá, pues. Si cuando el Sí. ministro Quiroz, que lo retaron hace 2 semanas atrás, dijo, en el fondo esto es una guerra cultural, en el fondo sí lo es. Lo retaron porque no les gusta a varios, no enredemos las cosas, no entrenes. Pero en el fondo eso es lo que es. Aquí Bueno, hay sí, por dos visiones de modelo, el do- redistributivo y el que piensa que el crecimiento y el libre emprendimiento es el que lleva el desarrollo de los países. bueno, claro, sí, es el viejo dilema de siempre y eso no va a cambiar y este país no va a cambiar en esa materia. Y por lo tanto, como he dicho un millón de veces aquí, no se trata de buscar consenso, se trata de derrotar al adversario, no por gusto de uno, no porque a uno le guste la El confrontación, adversario. sino porque así están las cosas. Y las cosas las pusieron así ellos mismos además. El día que ese tipo se metió y se sacó una bandera del poto, dejó las cosas recontra claras de que aquí hay dos países que son muy distintos en todo y simplemente tenemos que ver quién es el que gana y el que gana ojalá después convenza a los perdedores, a algunos de ellos por lo menos, que se den cuenta de cuál era, dónde estaba la verdad. Algunos se convencerán y otros van a seguir hasta el día de su muerte absolutamente aprisionados en las ideas que tienen. Bueno amigos, ahora sí hemos llegado al fin del programa. Van a tener que esperar la próxima semana para ver de nuevo a Nicole, pero la pueden ver todas las veces que quieran en su propio programa. Ya les contó que tiene una entrevista con una mexicana muy interesante que ve precisamente el caso de la trata de personas, de seres humanos. Y de niño. Y además De con ni- el exdiputado Juan Manuel Fuenzalía, que ya está al aire también, quien, como les decía, fue el primer diputado que puso una denuncia en Contraloría, producto de que las instituciones a las cuales acudía, es decir, a las personas, no le daban bola, por No, le- decirlo sí. coloquialmente. No te preocupes de decir coloquialmente cuando dices algo coloquialmente, es lo que es nomás. No quieres que Ya sea estim- redundante. Eso es lo sí, sí, no, en el hay que fondo, decir. en el fondo lo que quería decir, me disculpan la palabra porque yo hablo más formal, pero bueno. Bueno, así es más formal la Nicole que yo, como ustedes se habrán dado cuenta. Ya, estimado amigo, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que nos sigan acompañando en estos programas y aprovecho la ocasión una vez más, no para hablar de mis libros, porque ya he hablado bastante de ellos y ustedes saben dónde están, sino para agradecer una vez más, y esto no va a terminar nunca, a las personas que están en Patreon apoyando mi programa. Ojalá que también apoyen a Nicole y a las personas que están en Flow lo mismo. Son esas las cosas que permiten que estos programas funcionen porque estos programas no caen como manada del cielo, les aseguro, créanme. Bueno, muchas gracias a los que están con nosotros, muchas gracias a los que están pensando en estar con nosotros y será hasta mañana conmigo y hasta la próxima semana con Nicole. Chao, Que chao. estén bien. Chao, chao.